Hace 2000 años el apóstol Tomás llevó el Evangelio a la India y a correr de los años Dios ha tenido muchos siervos que han predicado su mensaje. Hace 250 años Dios llamó a otro hombre para que predicara el Evangelio en la India. Su nombre era Guillermo, Guillermo Carey. Guillermo nació en Inglaterra el 17 de agosto de 1761 y era el hijo mayor de Edmundo y Elizabeth. Él tuvo 4 hermanos, pero su hermana, la más pequeña, Elizabeth, murió cuando estaba muy pequeña. El día de hoy vamos a mirar cuál fue su historia. Cuando Guillermo tenía 6 años de edad, su padre llegó a ser profesor de la escuela del pueblo. Como hijo del profesor, él tuvo muchas ventajas, pero también tuvo muchas dificultades que vencer. A Guillermo le gustaba estudiar, tenía muchos deseos de aprender, perseveraba en los estudios y tenía excelente memoria. A él le encantaban los libros que se trataba de viajes y aventuras, pero más que nada le gustaban las ciencias naturales. Guillermo aprendía de los libros y también de la naturaleza. Le encantaban las plantas y las flores, también los pájaros y los insectos. En su cuarto él tenía una colección de plantas, pájaros e insectos, todos vivos. A Guillermo le gustaba hacer excursiones con su hermana María, pero había un problema. Desde pequeño, los rayos del sol le afectaban sus manos y la cara. Aunque le gustaba mucho la naturaleza, él se enfermaba tanto al trabajar entre las plantas que el médico le dijo que debería de conseguir otra clase de trabajo. Su padre decidió que sería zapatero. Guillermo comenzó como aprendiz del señor Nichols, pero se aburría porque su jefe era un hombre corajudo. Un día, cuando fue a un negocio para hacer algunas compras para el señor Nichols, tuvo una tentación. Aprovechó para comprar algunas cosas para sí mismo, pero no le alcanzó el dinero para pagar sus compras. Entonces usó un billete de cambio que le habían entregado para el señor Nichols. Ahora tenía un problema. ¿Cómo iba a solucionar lo del dinero que le había robado a su patrón? Estaba seguro que el señor Nichols se iba a enojar con él. Entonces se acordó de un billete falso que un amigo le había dado para hacerle una broma. Pensó que si quizás el señor Nichols no se daría cuenta de que ese billete sería falso. Guillermo le entregó el billete falso juntamente con el resto del dinero de las compras, pero el señor Nichols de inmediato se dio cuenta del engaño y se enojó bastante. Para salir de apuros, Guillermo dijo otra mentira. Ahora Guillermo se sentía triste e infeliz y muy avergonzado por sus pecados. Había robado, engañado y mentido. Guillermo tenía un amigo que se llamaba Juan, que también trabajaba con el señor Nichols. Guillermo le dice a Juan: ya no hay nada que hacer, soy un mentiroso y un ladrón. Parece que nunca puedo dejar de hacer lo malo. Entonces su amigo sintió tristeza por Guillermo, que era un buen muchacho, pero muy mentiroso. Le faltaba lo principal en la vida: conocer a Cristo. Como Juan ya conocía a Jesús, él le enseñó a Guillermo el camino de la salvación. Guillermo se arrepintió de sus pecados y pidió perdón al Señor, y ya no tenía ganas de mentir ni robar. Él era un buen Guillermo. A Guillermo le encantaba jugar el juego de la captura. El juego consistía en que una persona elegida tenía que perseguir a los demás. Cuando capturaba a alguien, el capturado tenía que ayudarle a capturar a los demás niños, hasta el último jugador. Para Guillermo los prados y los bosques eran más importantes que los juegos, porque allí conseguía toda suerte de cosas de la naturaleza que llevaba a su casa. Allí tenía muchos pájaros e insectos y toda clase de plantas. Era un estudiante plenamente decidido a aprender todo lo que pudiera. Los libros eran sus tesoros. La historia, la geografía, los viajes y las ciencias le despertaban mucho el entusiasmo. Siempre acababa cualquier cosa que empezaba.
Como le afectaban los rayos del sol y le hacían inflamar la piel, su padre decidió que en vez de ser jardinero o agricultor, era mejor que aprendiera el oficio de zapatero. Guillermo era un buen aprendiz de zapatero. Hacía tan bien su trabajo que su amo, su patrón, exhibía un par de zapatos para mostrarle al público el buen trabajo de su alumno. Después de 2 años de estudiar con el señor Nichols murió. Luego de trabajar con otro zapatero, Guillermo instaló su propia zapatería. Para entonces, él ya se había casado. Su esposa era Dorotea, una mujer analfabeta. Analfabeta quiere decir que no sabía leer ni escribir. A la vez que se escuchaba el tap, tap, tap de su martillo, cuando clavaba los zapatos, leía la Biblia en diferentes idiomas. Él dominaba el latín, el griego, el hebreo, como también el italiano y el holandés. Compró un libro en francés y en 3 semanas podía leerlo. Le resultaba tan fácil aprender un nuevo idioma que le gustaba poner un libro delante de él y estudiar mientras trabajaba. Después que Guillermo entregó su vida a Cristo y de estudiar la Biblia, se convenció de la necesidad del bautismo. Fue bautizado en octubre de 1783. Con el tiempo llegó a ser un pastor respetado en la ciudad. En su corazón ardían las palabras de Jesús, que decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces comenzó a pensar en una estrategia para llevar el evangelio a los países fuera de Inglaterra. Una vez estuvieron reunidos varios pastores. Guillermo les habló de que debían de hacer lo que Jesús dijo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Joven, siéntese, le dijeron. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin consultar con usted o conmigo, dijeron los demás pastores. Guillermo se sintió humillado, pero no dejó de pensar en que Dios lo llamaba para que fuera a predicar a los que no habían oído el evangelio. Además de zapatero, Guillermo era profesor. Entonces, con un pedazo de cuero, hizo un globo y marcó con diferentes colores los países del mundo. Así enseñaba geografía a los niños. Él no estaba contento con solo enseñar geografía, quería viajar a un país donde la gente no conocía a Jesús. Oró a Dios que le ayudara a ir a la India para predicar de Cristo. Muy bien, niños, si quieren saber qué fue lo que hizo Guillermo, si fue a predicar el evangelio o no, no dejen de ver el siguiente video para la siguiente semana, ¿ok? Cuídense mucho y los queremos. Hasta la próxima.